Y antes de comenzar la prédica me gustaría que cerraras tus ojos y vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedirle que Él revele la palabra, que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo revelando la palabra, porque eso es lo que necesitamos, revelación de la palabra. Padre, en esta mañana, Señor, yo pongo esta prédica en tus manos, para que tú seas hablando a cada uno de los corazones, que seas tú, Señor, revelando la palabra a nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que la palabra no sea simplemente historia, no sean conceptos, sino que sean verdades que sean escritas en nuestro corazón. Así como está esa promesa que tú decías, Señor, que en el nuevo pacto tú escribirías, Señor, la palabra en nuestros corazones y tú harías una obra especial en cada uno de nosotros. Y yo te pido que este mensaje sea de bendición para cada uno de tus hijos y tú puedas revelarnos lo que está en tu preciosa palabra. Así te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale otro fuerte aplauso a Dios. Y bueno, entonces al final puedes ahí depositar tu diezmo, tu ofrenda con alegría. Y bueno, voy a invitar a que me pongan el título de esta enseñanza. ¿Cómo se llama? Las promesas de Dios en el nuevo pacto. Hemos estado viendo domingos anteriores acerca de la sangre de Jesús, que realmente hay una profundidad muy grande en la sangre de Jesús y que cada uno de nosotros como cristianos debemos entender. Y dentro de estos temas, Dios puso en mi corazón y estaba meditando. Y hoy quiero compartirte las promesas de Dios en el nuevo pacto. Y como te decía, así como ahorita leímos en el libro de Deuteronomio que Dios estableció ese santuario para que el pueblo fuera, llevara sus ofrendas, sus holocaustos, todo, Dios también en el nuevo pacto nos manda que nosotros podamos estar haciendo lo que Él nos guardó. De hecho, la Biblia dice que Él agregó más cosas, que Jesús, como tiene la autoridad como Hijo de Dios, agregó más cosas. La Biblia dice que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero Jesús, ¿qué fue lo que añadió a ese mandamiento? Dice, y amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman a sus prójimos como ustedes mismos? ¿Verdad? Entonces vamos a entender lo que Dios hizo con el pueblo de Israel hace más de miles de años atrás y cómo ese pacto que Dios hizo después de la Pascua, cuando les ordenó que ordenaran la Pascua, inició una vida de promesas, que aunque el pueblo, a pesar de su mentalidad, de su incredulidad, Dios fue fiel con esas promesas. Y yo quiero que entendamos en este día las promesas de Dios en el nuevo pacto. Yo le ponía aquí, dice, a veces no vemos lo que Dios hace a causa de nuestra incredulidad. A veces no vemos las promesas que están presentes en nuestras vidas a causa de nuestra incredulidad, a causa de nuestro desenfoque. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos, ¿sobre quién? Sobre Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y hoy quiero que tú puedas anotar estas promesas que Dios hizo en el nuevo pacto y que Dios hace en el nuevo pacto cuando tú y yo le confesamos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y cuando nosotros realmente tenemos esa fe para obedecer, para creer en su palabra. La primera de ellas vamos a ir al libro del Éxodo, porque aquí vamos a encontrar mucha riqueza. En Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Verso 40.
Éxodo capítulo 12, verso 40. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue ¿cuánto? 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, dice, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Dice, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y vemos que la primer promesa que Dios nos hace cuando entramos en el nuevo pacto es que Él nos consagra. Repite conmigo, consagración. Vemos que cuando una persona está llena de pecado y decide poner su vida, creer en Dios, Dios nos ordena en que nosotros tengamos que nacer de nuevo. Jesús, estando predicando, le decía, es importante que deben de nacer de nuevo. Una persona no entendía lo que Jesús estaba diciendo y decía, pero Señor, ¿cómo voy yo a regresar al vientre de mi madre? Pero Jesús no se refería en lo natural, sino se refería a ¿qué? En lo espiritual. Muchos de nosotros, tiempo pasado, antes de conocer a Dios, llevábamos una vida de pecado, ¿sí o no? Te hago una pregunta, ¿cuántos años viviste en pecado? A ver quién da menos y quién da más, a ver. ¿Alguien estuvo más de 10 años perdido en el mundo? ¿Sí? 40, 50. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Antes de conocer a Dios, todos nosotros vivíamos una vida de pecado. Y esto refleja los años, quizá, por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo 430 años de esclavo. Fueron generaciones de personas que estuvieron bajo esclavitud. Pero cuando Dios escuchó la oración, el clamor, y cuando Dios iba a iniciar un nuevo tiempo para ellos, Él quiso que ellos consagraran a sus primogénitos. Y más arriba lo vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 12. Permítanme tantito. Capítulo 12, verso 29, dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto, menos en la de aquellos que obedecieron la voz de Moisés y pusieron esa sangre en los postes y en los dinteles. Pero a partir cuando ellos salen de Egipto, Dios les hace un decreto y les dice, para mí van a ser todos los primogénitos. Eso habla de consagración. Eso habla que las personas fueron llevadas a consagrar a sus primogénitos. Y eso es la promesa que Dios nos hace a cada uno de nosotros, nos consagra como sus primogénitos para que podamos ser guardados en estos tiempos. Nos manda a consagrarnos. Repite conmigo, consagrarnos. Dile a la persona que está a tu lado, ¿y tú qué tan consagrado estás en este tiempo? ¿Qué tan consagrado estás? Y por eso es la importancia del nuevo nacimiento. Vamos un capítulo adelante, Éxodo capítulo 13, verso 1. Dice, Jehová habló que a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales que mío es.
Cuando Jesús estaba siendo bautizado, la Biblia dice que desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice: a él oí. La Biblia también dice que tú y yo somos coherederos juntamente con Jesucristo, y que nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar la herencia que tenemos con Dios al ser hijos de Dios. Y por eso Dios, cuando entramos nosotros en el nuevo nacimiento, nosotros también pasamos a ser hijos de Dios. Y por eso Dios nos consagra y Dios nos utiliza, porque Él tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Yo te puedo decir que Dios me ha sorprendido en este tiempo, porque yo no he sido la mejor persona preparada, la más capacitada, pero lo que sí te puedo decir es que Dios te va preparando en el camino, Dios te va formando en el camino, Dios te va enseñando en el camino para que tú puedas cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. ¿Sabes? Ese hombre Moisés a mí me impacta, porque la Biblia dice que era el hombre más manso, era el hombre más paciente, pero en un principio era el más impaciente. En un principio no era el más maduro, era uno de los más temerosos. La Biblia dice que él asesinó a un soldado y que a causa de eso él salió huyendo de Egipto. Y cuando él sale de Egipto se fue lleno de temor, con sentimientos de abandono, porque nunca conoció a su padre. Su madre sí lo llevó a cuidar, pero él vivió una vida muy difícil. Y a veces cuando nosotros caemos en el pecado, cuando nosotros somos tentados por el enemigo, nos llenamos de temor y nos parecemos a Moisés. Y cuando Dios te quiere hablar, cuando Dios te quiere levantar, aparece en nosotros el temor, aparece en nosotros la duda, la incredulidad. Pero vemos que cuando disponemos nuestro corazón, Dios nos puede capacitar en el camino, Dios nos puede enseñar las cosas que necesitamos y podemos cumplir ese propósito. Yo me he encontrado con personas aquí con las que he platicado y me impactan sus testimonios que me cuentan, pero me dicen: pastor, es que a mí me da pena hablar en público. Yo sí se lo puedo compartir a usted, pero si me pasa al frente a mí me da pena, no sé por qué. Yo le decía: ¿sabes qué? Tú tienes que vencer ese temor, porque la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de temor, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y tú debes de entender eso. Dios te quiere levantar, Dios te quiere utilizar. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Tú y yo no estamos aquí por casualidad. Tú y yo no conocimos a Dios por casualidad. Él tiene propósitos para tu vida. Pero Dios también quiere que tú te consagres. Repite conmigo nuevamente: consagres. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te llama a consagrarte. ¿Qué significa la palabra consagración? Es algo que está destinado a, que va a ser dedicado a. Y Dios quiere que tu vida sea dedicada a Él. Que si tú estás todavía batallando con algo en el mundo, con algún pecado, Dios te llama en este día a que tú te consagres a Él, a que tú puedas nuevamente iniciar y que puedas vivir las promesas de Dios del nuevo pacto. Y créeme, cuando tú estás dedicado para Dios, nadie te puede tocar. Por eso la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El enemigo así podrá quererte derribar, estará como ese león rugiente, pero como tú eres consagrado, el enemigo verá que tu vida no le pertenece a él, sino le pertenece a Dios. Y no hay nada como ver cómo tu vida realmente está en las manos de Dios. El segundo punto: Dios trae protección. Repite conmigo: Dios trae ¿qué? Protección. Vemos ahí en el mismo capítulo 13 que cuando el pueblo sale de Israel, dice que se enfrentaron a ese mar y que ese mar era un obstáculo para que ellos pudieran seguir avanzando. Y de repente la ira del faraón vino
sobre él y quiso destruir, quiso exterminar a esa nación de Israel. Y el pueblo vio cuando estaba en ese frente al mar, que todo el ejército del faraón vino con toda su ira para erradicarlos, para matarlos, y ellos se llenaron de temor. Y lo primero que hicieron fue decirle: Moisés, ¿por qué nos sacaste? Moisés, ¿por qué permitiste que esto sucediera? Y vemos ahí que cuando la incredulidad viene a nuestras mentes, a nuestros corazones, todas las cosas que nos pasan o todo lo que vemos que pasa en este mundo, las tomamos como maldiciones y decimos: Señor, pero ¿por qué permitiste la pandemia? Señor, ¿por qué permitiste que esto sucediera? Recuerda que la Biblia dice que Dios no tienta a nadie y que muchas de las cosas que pasamos, muchas de las cosas que estamos viviendo en estos tiempos no son a causa de Dios, son a causa de la maldad del hombre en estos tiempos. Porque cuando Dios emite un juicio, Dios disciplina, Dios castiga y hace que la nación o la población se arrepienta. Pero todo lo que vemos en estos tiempos son consecuencias a causa de las decisiones que el hombre está tomando. ¿Qué decisiones estás tomando en este tiempo? Y el pueblo estaba espantado, se enfrentaba ante un gran obstáculo, pero la Biblia dice que cuando el ejército estuvo a punto, estaba, no sé yo, a metros, quizás centímetros, la Biblia dice que apareció una columna de fuego para evitar que el ejército del faraón viniera sobre el pueblo de Israel. Y esa protección estuvo hasta que todo el pueblo pasó ese mar. Créeme que la protección de Dios va a estar sobre tu vida hasta que tú cumplas ese propósito, hasta que tú cumplas ese objetivo. Mira, aquí en nuestra ciudad hemos estado llenos de momentos muy violentos. Hemos estado expuestos en meses pasados a la delincuencia. Yo te he dado el testimonio que yo estuve en 2 lados donde ocurrieron incidentes. En uno que yo estaba aquí adelante en las tortillas comprando, y a los 5 minutos sucedió ese incidente. Y en otro lugar donde yo me encontraba, yo puedo decir, realmente Dios nos protege. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ayudó en ese tiempo de la pandemia? Pudimos ver la mano de Dios. En esos 6 meses que estuvimos encerrados, pudimos ver que nada nos faltó. Pero a veces los problemas, las situaciones, el ambiente espiritual de la ciudad, nos hacemos víctimas y decimos: no, es que no está seguro. ¿Y cuántas veces Dios nos ha protegido? Me contaba apenas una persona que tuvo un incidente también, que era para que él hubiera estado pues de gravedad, y él decía: Dios me guardó de un accidente que pudo haber resultado en una tragedia, pastor. Y vemos que esa promesa en el nuevo pacto, Dios nos da protección. Repítele a la persona que está a tu lado: Dios trae protección. Por eso la Biblia dice: no temeremos aunque la tierra sea removida. Este capítulo lo podemos encontrar en el libro de Salmos. ¿Cuántos de ustedes tienen temor? ¿Cuántos de ustedes viven con temor? ¿Seguros? Vamos al libro de Salmos, capítulo 46. Salmos, capítulo 46. A ver, vamos a hacer que alguien lo pueda leer. A ver, amiga, ¿qué dice el Salmo 46? Del 1 al 3. Del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Una vez más, repite conmigo: Dios es nuestro amparo, dice aquí, y fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones. Y esa es la promesa cuando nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Hay protección. Entonces vimos que el primer punto es la consagración. Dios nos consagra para Él. Y a través de esa consagración nosotros podemos ser utilizados para su propósito. La segunda es la que acabamos de ver, la protección. Que sin importar la tribulación, sin importar la lucha, la prueba, Dios nunca nos va a dejar. Tú puedes estudiar el libro de Daniel, como esos tres jóvenes, Mesac, Medrac y Abednego, a causa de la ley que había impuesto el rey, dice que tuvieron que ser echados a ese horno de fuego. Una prueba muy grande, una prueba muy difícil. ¿Qué harías tú si ahorita el pueblo te tomara y te echara una caldera hirviendo? ¿Negarías tu fe? Pero mira, es impresionante la protección de Dios, porque dice que cuando los echaron, el rey decía: ¿pero qué no habíamos echado 3? Pero hay 4 que están ahí, porque la Biblia dice que siempre el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Y por eso hay 365 veces en la Escritura que la Biblia te dice, no temas. Así que dile a la persona que está a tu lado, dale un golpecito y dile, amigo, amiga, ya no temas. No seas miedoso. El tercer punto que Dios nos promete en el nuevo pacto. ¿Cuál fue el primero? Dios te consagra. El segundo, ¿cuál es? Te trae protección. El tercero, Dios te da cobertura. Dios trae ¿qué? Cobertura. Vemos en la palabra de Dios que en todo el trayecto del desierto, ellos pues estaban expuestos pues al clima del desierto, y que arriba de ellos había una cobertura, una nube que los acompañaba de día y de noche. Eso habla acerca de la cobertura que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Que la cobertura de Dios no es simplemente cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, porque a veces cuando vamos a una reunión, a una convención, vemos que hay milagros, que hay sanidad y que Dios respalda su palabra, pero no, dice que la cobertura en el pueblo iba de día, pero también iba ¿qué? De noche, y que el ángel iba todo tiempo al frente guiando al pueblo. Y eso habla acerca de la cobertura. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos que Dios no está de nuestra parte? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Señor, ¿por qué no puedo escucharte? ¿Por qué te siento tan lejos? Y eso se debe a causa de nuestra incredulidad. Recuerda, lo que más afecta la vida del cristiano es una falta de fe. Porque la Biblia dice que nuestro caminar no es por vista, sino es por ¿qué? Y cuando nosotros empezamos a ver la realidad de las cosas, nosotros nos estamos saliendo de esa cobertura. A mí me impresiona si tú puedes estudiar los mapas que a veces se encuentran en la Biblia, o que tú te pongas a investigar el recorrido del pueblo de Israel. En esa zona desértica, es una de las zonas desérticas más calientes de la tierra.
y cómo siempre estaba esa nube que estaba trayendo protección, esa nube que los protegía de todas las amenazas. Te hago una pregunta, ¿tú aguantarías vivir la mitad de tu vida en el desierto? A veces he bajado a Iguala, yo digo, híjole, ¿qué? Yo viví ahí hasta los 7 años, decía, no, yo re loco vuelvo a Iguala a vivir. Ahora imagínate vivir en un desierto. Y sabes, el pueblo no entraba en la tierra prometida porque era un pueblo incrédulo. Nunca le creyó a Dios, siempre se quejaba, siempre murmuraba. Y ¿sabes qué? A veces nos comportamos como ese pueblo. ¿Cuántas veces nos hemos quejado? A ver, siendo honestos. ¿Y cuántas veces también a veces murmuramos? También. Y por eso no podemos ver el lugar a donde Dios nos quiere llevar. Porque hay mucha incredulidad, hay mucha resistencia. En ese primer obstáculo que se enfrentaron ante el mar, el pueblo luego empezó a decir, Moisés, ¿para eso nos trajiste al desierto? ¿Para que muramos aquí a mano de los egipcios? Cuando ellos cruzaron el mar, después de ver esa gran hazaña de ver el mar abriéndose en dos y pasar sobre él, y que ellos vieron la destrucción de los egipcios, viendo cómo nuevamente Dios cerró el mar y los egipcios murieron, todo un ejército, el ejército más poderoso de ese tiempo murió erradicado en ese lugar. Y pasando el mar, la primera prueba que ellos tuvieron fue que tuvieron sed. Y tú puedes leerlo en Éxodo capítulo 14, que dice que el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, Moisés, ¿para eso nos sacaste de la tierra de Egipto? Para que nosotros muramos en este lugar. Y vamos a leerlo para que tú lo puedas entender. En Éxodo capítulo 15. Vamos a leer Éxodo capítulo 15. Verso 22 dice, e hizo Moisés que partiese de Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto que sin hallar agua. A veces pasan días cuando nosotros no vemos respuesta porque estamos acostumbrados a que todo lo queremos querer al instante, y cuando no vemos respuesta, ¿qué es lo que pasa? Nos quejamos. ¿Cuántas veces yo he escuchado, pastor, es que ya oré? Pastor, es que ya ayuné. Pastor, es que ya hice de todo y no veo respuesta, no veo nada. Quizá lo que Dios quiere ver en ti es que paciencia. Dice el verso 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron nombre de Mara. Verso 24, entonces el pueblo que murmuró contra Moisés. Ese es algo de lo que tú tienes que tener mucho cuidado. Cuando no empieces a ver una respuesta, no empieces a murmurar, no empieces a quejarte. Dice el verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas que se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí que los probó. Ojo, es muy distinto que Dios te pruebe a que Dios tiente. ¿Sí están escuchando eso? Porque a veces muchos creemos que Dios nos está tentando. No, es que Dios me puso esta prueba bien difícil y que no sé qué tan. Dios prueba los corazones. Y Dios prueba la fe. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, y que allí los probó. Cuando estamos bajo el nuevo pacto, también Dios da instrucciones, da estatutos, da ordenanzas, y también prueba nuestros corazones para ver si tenemos obediencia delante de Él. Entonces Él da
una cobertura. Créeme, lo que yo más padre que he podido experimentar por parte de Dios ha sido su cobertura. Y eso es de lo que más yo le agradezco a Dios. Como les he dicho, yo no pues soy la mejor, quizá no fui la mejor persona ideal, la más preparada, la más sabia, la más culta, pero he visto una cobertura en todas las cosas que yo he hecho en el ministerio en estos 3 años. Y yo te puedo decir que lo mejor que te puede pasar es que tú puedas experimentar la cobertura de Dios sobre tu vida. He visto cómo Dios me ha guardado, he visto cómo Dios me ha protegido, cómo Dios me ha abierto puertas, cómo Dios me ha dado gracia, cómo Dios me está levantando, cómo Dios está haciendo cosas nuevas cada día. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, algo nuevo en este día. Así que tú debes salir de esta reunión expectante de decir: ¿qué vas a hacer, Dios, en esta semana? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué me vas a revelar? No que digas: híjole, tengo que pagar la renta y tengo que hacer lo otro. Porque créeme, cuando pensamos en la realidad de las cosas, nuestra fe se va debilitando. Es como te decía, yo dije: Señor, pues ya está el encuentro, ya voy a confiar en ti. Necesito ese dinero, pero ya voy a confiar en ti. Y mira, Dios lo puso. Dios acomoda las cosas para que se puedan dar. Y es ahí donde tú puedes ver la cobertura. Repite conmigo: la cobertura. Dile a la persona que está a tu lado: ¿tienes la cobertura de Dios, sí o no? Es como las compañías de teléfono, ¿no? Cámbiate a Telcel porque tenemos que más cobertura, alcanzamos más. Créeme, si tú estás con Dios vas a alcanzar mucho más que tus propias fuerzas, más que tus propios sueños, más que tus propias habilidades, porque Él te capacita. Créeme que ese Moisés que estaba en Madián no pudo haber hecho nada ni siquiera con su familia, pero sabes, Dios lo capacitó para que fuera el líder de un pueblo de más de 1 millón de personas. Un tartamudo, uno que estaba lleno de temores, que estaba lleno de complejos, que vivía situaciones del pasado. Si Dios lo pudo hacer con Moisés, Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces, ¿cuál fue el primer punto? Consagración. El segundo, ¿qué? Protección. El tercero, ya faltan poquitos. El cuarto, Dios da su provisión. Dice Éxodo capítulo 16, verso 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué pasó otra vez? ¿Cuántos padres de familia hay aquí? ¿Ustedes se han dado cuenta que algunos de sus hijos han heredado cosas malas de ustedes? A ver, por ejemplo, sincérate, brother, a ver, ¿qué crees que algo medio gachito haya heredado? Contestar. A ver, amiga Rose. Inconformes. A ver, ¿quién más levantó la mano? A ver, tu amiga. Impaciente. A ver, Armando, ¿tú qué has notado en tus hijos? Orgullo. A ver, doctor. El enojo. La bilirrubina. Necedad.
A ver, ¿quién más? El carácter. Indecisos. Contestones. Chulada de gente que tenemos aquí, pues, ¿verdad? A ver, de este lado. No huyas, Nancy. A ver, dime algo. Algo que notas en tus hijos que... ¿De alguno? Impulsivo, puedes irte, Nancy. A ver, ¿quién más? A ver, por aquí. A ver, José. Conformidad. A ver, señor Roberto. El carácter. A ver, por ahí atrás. Indecisos. ¿Y qué crees? El día de hoy, como iglesia, nosotros también sufrimos lo que sufrió la primera generación del pueblo de Egipto. Nos quejamos mucho, murmuramos mucho, ¿sí o no? Entonces vemos que hay cosas que tienen que ser erradicadas y que el pueblo no veía la provisión de Dios porque había un espíritu de murmuración dentro de ellos. Y eso es lo que te decía, cuando no podemos ver lo que Dios está haciendo, es porque hay cosas en nuestra vida, hay incredulidad, hay falta de fe. Y nosotros vemos las circunstancias que están pasando y no nos demos cuenta lo que Dios está obrando. Créeme que Dios quizá ha estado obrando mucho a tu alrededor y quizá por estas situaciones tú no has podido ver la mano de Dios. Y a mí me sorprende cómo había pasado ya tanto tiempo. Dios se les había mostrado con milagros en Egipto. Dios se les había mostrado respaldándolos con esa columna de fuego. Dios se les había mostrado abriendo el mar, pasándolos y exterminando a sus enemigos. Les había dado de beber, les había cubierto con una nube. Y ahora se estaban, ¿qué? Murmurando. Verso 2 del capítulo 16. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cuántas veces has dicho: no, pues cuando estaba en el mundial me iba mejor, ganaba más cuando era deshonesto, cuando era tranza? No, pues yo siento que estaba mejor antes de conocer a Dios. No, desde que llegué con Dios ha sido prueba tras prueba. Y nos damos cuenta que estamos cayendo en una actitud de ¿qué? De murmuración. Y por eso no vemos la provisión de Dios. Créeme, yo pude ver la provisión de Dios en la pandemia. No sé si tú la pudiste llegar a ver. Estuvimos encerrados de plano 6 meses. Y después ahí con mi hermano hacíamos cuentas y decíamos: ¿cómo le hicimos? Porque Dios siempre proveyó para cada necesidad. También en la iglesia no nos reunimos durante 6 meses. Y cómo hallamos gracia para que el dueño nos respetara, pero a causa también de que nosotros hemos sido buenos inquilinos. Nunca hemos debido nada, siempre hemos ido al corriente. Y cuando tú eres una persona que puede ver la provisión, tú eres agradecido, tú puedes dar, tú eres un dador alegre. Y vamos a necesitar provisión para el futuro también. Como te digo, a veces hay días buenos, pero también a veces está el día malo, el día donde sale la enfermedad, el día de la prueba. La Biblia nos dice que el día malo nunca se sabe cuándo va a llegar.
No sé si les ha pasado alguna vez que todo estaba bien y de repente una aflicción y te cambia todos tus planes. Una enfermedad, una situación, una pérdida y te puede llegar a cambiar todos los planes. Pero siempre va a estar la provisión por parte de Dios. Y sabes, siempre Dios proveyó para el pueblo en todas las etapas de su vida, en todos los momentos. Incluso cuando estaban esclavos, Dios siempre respetó las promesas del nuevo pacto que hizo con Israel. Si tú lees la Biblia, muchas veces el pueblo fue esclavizado, pero Dios nunca incumplió con cada uno de estos puntos que te he dado. Cuando el pueblo se arrepentía, Dios los levantaba, Dios los protegía, Dios les daba cobertura, Dios les proveía. Recuerden a Nehemías, cómo tuvo el deseo de reedificar los muros de Jerusalén. ¿Y quién fue el que le ayudó? ¿Se acuerdan? ¿O no han leído en la Biblia? Dice que el rey vio triste a Nehemías, le dijo: ¿qué te pasa? No, pues es que me lamenta ver la condición en cómo está mi nación. Y él le dijo: pues ve, yo te voy a ayudar para todo lo que necesites. ¿Cuántas veces la provisión ha estado sobre nuestras vidas? Pero la incredulidad, la situación que estamos viviendo quizá nos impiden ver la mano de Dios sobre nosotros. Nos faltan 2 y terminamos. Otra vez vamos a hacer un repaso. La primera, ¿cuál fue? Consagración. La segunda, ¿qué? Protección. La tercera, cobertura. La cuarta, provisión. La quinta, el perdón. ¿Cuántas veces el pueblo falló y falló? Y Dios siempre les perdonó. ¿Cuántas veces desde que tú conociste a Dios le has fallado? ¿Cómo cuántas crees? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Y mira, aquí estamos. No nos han acarreado maldiciones, escasez. Créeme que cuando Dios disciplinaba al pueblo, era una disciplina muy dura. Había escasez, había esclavitud. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Que cada vez que el pueblo cultivaba y se esforzaba, venía una nación y les quitaba todo lo que habían trabajado. Y esa era una historia sin finalizar, porque otra vez cosechaban y trabajaban y nuevamente se les robaba lo que habían tenido. Pero Dios siempre los perdonó. Si Dios no hubiera perdonado a su pueblo, no existiría la nación de Israel. No existiría la iglesia, no existiríamos nosotros, no existiría la palabra. Pero a causa de su misericordia, nosotros estamos todavía en este lugar. Dile a la persona que está a tu lado: ¿cuántas veces te ha perdonado Dios? Vamos al libro de Salmo 103, más adelante. Salmo capítulo 103. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de ¿qué? Sus beneficios. Hay beneficios por estar cerca de Dios. El primero, Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos aquí se han enfrentado a una situación y se han sentido que están en el hoyo? Dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice: Jehová es el que hace justicia. Por eso la Biblia dice que de Él es la venganza. Por eso Él nos ordena que si alguien te maldice, tú tienes que bendecir. Si alguien te ofende, tú tienes que perdonar. El que va a tomar
la venganza será nuestro Dios. Dice, y derecho a todos los que padecen violencia. Dice el verso 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Te das cuenta que qué bueno es Dios? Si te tuvieran que pagar conforme a lo que has hecho, ¿qué merecerías? Mereceríamos lo peor, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y esa es una promesa del nuevo pacto. Tú puedes ver que las personas fallan y fallan y fallan, pero Dios no nos paga conforme hemos hecho, sino Él espera que nosotros nos arrepintamos y volvamos a sus caminos. Dice, no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y saltamos al verso 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Y la última, que es la restauración. El primer punto fue la consagración, la segunda la protección, el tercero la cobertura, la cuarta provisión, la quinta perdón y la sexta ¿qué? Restauración. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos contaminamos, necesitamos ser restaurados. Y esa es una promesa que Dios nos da cuando estamos en el nuevo pacto. ¿Cuántos de aquí han caído, se han alejado en algún momento de su vida cristiana? Levanten la mano. ¿Qué hemos necesitado? Restauración. Quizá lo que tú necesitas en este tiempo es que tu vida sea restaurada, que tu mente, tu corazón sean restaurados. Y esa es una promesa que Dios hace en el nuevo pacto. Él te da la oportunidad de que tú puedas ser restaurado. Fíjate, en la antigüedad con el pueblo de Israel dice que la primera generación no entró a la tierra prometida a causa de su incredulidad, a causa de su murmuración. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser restaurados. Si has fallado, Dios te da la oportunidad que tú te arrepientas, que tú realmente reafirmes tu camino para que Él pueda restaurarte y no te pierdas ninguno de los beneficios ni de las promesas que Él tiene para tu vida. Pero sabes, tú tienes que tomar hoy la decisión de querer entrar y vivir esa vida en ese nuevo pacto. Por eso cuando Moisés salió de la tierra de Egipto, significó un antes y un después, que estuvieron 430 años en esclavitud y después iba a empezar una nueva vida. Y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Cuando tú has llevado una vida de pecado, una vida alejada de Dios, Dios te demanda que tú inicies una nueva etapa, un nuevo tiempo, y eso significa el nuevo nacimiento. Que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y cuando tú decides creerle a Él, va a iniciar una nueva etapa en tu vida. La pregunta es, ¿quieres estar viviendo esas promesas del nuevo pacto? Necesitas ponerle un punto final a tu vida pasada y vivir bajo la promesa del nuevo pacto. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta tarde. Si le puedes subir tantito al fondo, Jorge. Créeme que Dios está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y como te decía, quizá la incredulidad, quizá la murmuración, quizá
las cosas que vemos en la realidad, los problemas familiares, los problemas financieros, no nos están permitiendo ver que Dios está más cerca de lo que nosotros creemos. Porque Dios no es un Dios que abandona, no es un Dios que rechaza, no es un Dios que humilla. Al contrario, hemos leído que Él no nos ha pagado conforme nosotros hemos hecho, que Él ha tenido misericordia. Y hoy te voy a invitar que cierres tus ojos en esta tarde. Y hoy tú te puedas dar cuenta que Dios está obrando en medio de esa situación difícil por la que tú estás pasando. Que en esa situación quizá familiar donde tú ves peleas, donde ves conflicto, donde ves distanciamiento, Dios está trabajando en tu vida. Que si estás pasando una etapa muy difícil en este tiempo de enfermedad, en lo económico, créeme, Dios está ahí para proveer, para que no te haga falta nada. Pero debes de dejar de ver las cosas terrenales y debes de empezar a ver al autor de la fe, como dice la palabra, puestos vuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Por eso yo te voy a invitar que cierres tus ojos, pongas las manos en tu corazón y le digas: Señor, quiero verte a ti. Dile: Padre, hoy haga a un lado la realidad quizá que estoy pasando, esta dificultad familiar, esta enfermedad, esta prueba económica. Y hoy, Padre, quiero verte nuevamente a ti. Y hoy tú le vas a decir a Dios, si es necesario en tu vida, si hoy tú tienes que nacer de nuevo, si tú te has dado cuenta que has vivido una vida alejada de Dios, hoy vas a hacer tu oración y le vas a decir: Señor, ven a vivir a mi corazón. Dile: Padre, hoy quiero nacer de nuevo. Hoy quiero, Señor, empezar una nueva historia en mi vida. Hoy dejo atrás el pasado. Hoy dejo atrás, Señor, todo el pecado. Pero hoy tú tienes que tomar una decisión de decir: Señor, hoy voy a creerte. Hoy voy a comenzar a vivir bajo ese nuevo pacto. Padre, hoy oro para que en esta tarde, Señor, esta palabra marque los corazones. Que esta palabra, Señor, haga una obra especial en cada uno de tus hijos. Y yo te voy a invitar a que tú hagas una oración y que invites a Jesús en tu corazón si no lo has hecho. Y si quieres iniciar una nueva etapa en tu vida, dile con tus propias palabras. Dile: Señor, yo te invito a que vengas a mi corazón. Hoy yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Hoy yo confieso, Señor, que soy un pecador, que no merezco ser llamado uno de tus hijos, Padre, pero hoy yo confieso con mis labios que he fallado, que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero, Padre, que tu sangre hoy purifique mi vida, purifique toda mi maldad. Que esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, Señor, me haga limpio para que yo pueda, Señor, empezar una nueva historia. Dile: hoy yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Dile: Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dile: Señor, ayúdame. Hoy yo quiero, Padre, caminar juntamente contigo. Y vas a levantar tus manos y hoy vas a orar conforme a la necesidad que tú tengas, conforme a estos puntos que hemos visto. Si en este día tú necesitas consagrarte, dile: Señor, hoy me consagro delante de ti. Si tú hoy necesitas protección, dile: Padre, necesito de tu protección sobre mi vida, sobre mi familia. Si tú necesitas cobertura, dile: Padre, necesito de tu cobertura en este proyecto, en esta situación que estoy enfrentando. Dile: Padre, que tu ángel me proteja, me cubra, Señor. Si tú necesitas hoy provisión, dile: Padre, abre las puertas de los cielos, Señor, y provee para esta necesidad. Dile: Señor, quizá la realidad que estoy pasando es esta, pero yo confío en que tú eres, Señor, mi proveedor. Si tú necesitas pedirle perdón, dile: Señor, perdóname por este pecado, por esta maldad que ha habido en mi corazón. Dile: Señor, hoy yo confieso mi horror, confieso mi pecado, porque tu palabra dice que el que
confesare sus pecados. Él es fiel y justo para perdonar. Y si tú necesitas restauración, dile: Señor, restaura mi vida. Dile: levántame una vez más. Tu palabra dice: 7 veces cae el justo, pero de esas 7 se vuelve a levantar. Padre, hoy oramos bajo las promesas de ese nuevo pacto, Señor, creyendo que tu sangre preciosa, Señor, está purificando nuestras vidas, que ese sacrificio tan grande que tú hiciste en aquella cruz está haciendo una obra dentro de cada uno de nosotros. Padre, consagra a tus hijos, trae protección, Señor, trae cobertura en estos tiempos, trae de tu provisión, trae de tu perdón, Señor, y trae de tu restauración para cada uno de ellos, para sus familias, para sus hijos, para su descendencia. Señor, guarda nuestras generaciones. Y ahí dile: Señor, hoy yo te consagro a mi familia, te pido protección para ellos, cobertura para mis hijos, provisión, perdón, restauración. Recuerda que Jacob siempre ofrecía holocaustos a favor de sus hijos por si acaso ellos habían pecado. Dile: Señor, hoy yo te pido perdón también por mi familia, por alguno de mis hijos, por algún familiar que está haciendo lo incorrecto en estos tiempos. Padre, hoy yo oro, Señor, para que tu perdón venga sobre mi hogar y tú hagas una obra en este tiempo, Señor. Padre, que tu sangre preciosa purifique. Como dice tu palabra, Señor, purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Padre, que en este tiempo podamos experimentar, Señor, las promesas tuyas del nuevo pacto, Señor. Hoy te damos las gracias por esta palabra. Dile: Señor, revélala a mi mente, revélala a mi corazón, que no sea simplemente una enseñanza, que no sea simplemente una charla, sino que tu Espíritu Santo la revele a mi mente, a mi corazón, y pueda ser grabada, Señor, dentro de mí. Gracias te damos, Padre, por este día, porque tú eres bueno y porque tú tienes el control de todas las cosas. Y dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias, porque esta semana va a ser una semana de bendición, va a ser una semana productiva, va a ser una semana de provisión, de cielos abiertos. Será una semana, Señor, donde yo veré tu mano, y sin importar la realidad que esté pasando, Señor, dile: yo hoy veo por fe en que las cosas irán mejor, en que mi familia estará bien, en que mi ciudad, Señor, se levantará, en que tú, Señor, proveerás para cada necesidad. Tú bendecirás las familias, bendecirás los negocios, las empresas, los trabajos, Señor. Tú bendecirás a Taxco. Tú, Señor, bendecirás esta tierra. Tú quitarás toda la maldición que el pecado ha causado en esta ciudad, Padre, porque creemos en ti, creemos en tu palabra. Y yo sé que tú, Padre, enviarás tu palabra para estos tiempos a cada uno de nosotros. Así te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dáselo fuerte a Él.